¿Qué sucede con esa guerra civil en esencia? La guerra civil en El Salvador queda entrampada en el conflicto este-oeste. Y el gobierno de Reagan, el gobierno norteamericano, decide apostar absolutamente todo para ganar aquella guerra. Y el movimiento guerrillero, digamos, busca asociarse se asocia, digamos, buscando apoyo en el campo socialista, no tanto apoyo económico, sino apoyo en armamento e instrucción de combatientes. Y esto hace que esa confrontación este-oeste es lo que hace que la guerra sea tan encarnizada y tan prolongada en El Salvador. Estamos hablando, digamos, de cerca de 80.000 víctimas del conflicto. Estamos hablando yo creo que no tenemos en la época moderna, digamos, combates de la naturaleza que hubieron en El Salvador en esos 12 años. O sea, fue una guerra muy dura con armamento moderno. O sea, los guerrilleros llegamos a tener en el tramo final de la guerra misiles tierra-aire para derribar aviones, helicópteros, y por supuesto el otro bando también tuvo de todo, digamos, hasta que se genera una nueva situación internacional. O sea, la caída del muro de Berlín, la llegada de Gorbachov, la perestroika, la caída del muro de Berlín, permite que los sectores más conservadores de la derecha norteamericana dejen de tener, digamos, argumentos fuertes para seguir apoyando militarmente. Entonces nosotros identificamos aquel momento, nos damos cuenta que es el liderazgo, digamos, del FMLN, identificamos aquel momento, nos damos cuenta que es un momento propicio para buscar una solución política negociada a aquel conflicto. Y en ese marco es que organizamos la ofensiva general que conoció hasta el tope de noviembre de 1989, que buscaba un triunfo militar, pero nuestra meta real era sostenernos 72 horas en las ciudades, porque sabíamos que la mesa estaba desbalanceada. La mesa de negociaciones ya se había abierto con Naciones Unidas, pero estaba desbalanceada porque existía la percepción de que el movimiento guerrillero estaba por colapsar y que era nada más una cuestión de meses, y por lo tanto que lo que había que esperar en la mesa era nada más, digamos, casi la rendición. Entonces dijimos, bueno, esto no es bueno, porque esto lo único que va a hacer es prolongar la guerra. Necesitamos dar una demostración de fuerza lo suficientemente formidable para que a nadie le quede duda de nuestras capacidades, y así fue, y eso niveló la mesa. Y al final, digamos, al acuerdo de paz se suma no solo el gobierno, la guerrilla, se suma la Iglesia Católica Salvadoreña, se suma Naciones Unidas, se suman los países amigos, Venezuela, España, Colombia, y Estados Unidos comienza a apostar por el gobierno norteamericano de Bush padre, comienza a apostar por la negociación y asume compromiso con el proceso de negociación. Y todo ese respaldo internacional genera unas condiciones de confianza para las partes y también para la sociedad de que la solución podía ser exitosa. Se produce una reforma constitucional y diríamos que la reforma constitucional del año 91 es el primer acuerdo de nación que hay entre salvadoreños. O sea, lo que marca, digamos, un antes y un después es la reforma constitucional del 91 en la que se le quitan todas las facultades políticas que tenía las Fuerzas Armadas. Y se hace la separación de la defensa con la seguridad pública, y se somete legalmente, digamos constitucionalmente, el poder militar al mando civil. Y se establecen las condiciones para competir electoralmente, para que todas las fuerzas puedan competir, digamos, en equidad de condiciones. Este acuerdo lo que hace es abrir el espacio político que se cierra como una lápida en el año 72. Y al abrir el espacio político, pues la guerra civil termina, porque las guerras civiles no se producen por hambre.
porque no se producen porque la gente no tiene empleo, no tiene que comer. Más bien, digamos, todos los que nos fuimos a la guerra y asumimos el mando teníamos que comer en la casa. Lo que no teníamos era el espacio de libertad que necesitábamos para abrirnos camino en el futuro. Y este acuerdo supera el interés del FMLN como movimiento guerrillero, supera el interés del Partido Arena como gobierno, supera el interés de los actores y se identifica el acuerdo con la generalidad de la población. O sea, cristaliza, digamos, el interés global del país y también ilusiona a la comunidad internacional. Y diríamos, en resumen, que en la historia moderna es el acuerdo político más exitoso de una negociación, de un conflicto. Es tan exitoso que el Arena, digamos, que había llegado al poder en el año 89, sigue gobernando durante 4 periodos consecutivos hasta el año 2009. El año 2009 el FMLN, que es la fuerza política que se enfrenta en la guerra y en las negociaciones y ya convertido en partido político, gana la elección presidencial después de un proceso, digamos, de ir escalando posiciones en el Parlamento, en las municipalidades, y ahora en el año, de nuevo, 2014, digamos, el FMLN se vuelve a repetir un triunfo con una ventaja pequeña, digamos, pero gana la elección sin que haya un cuestionamiento de fondo a los procesos electorales. O sea, no se ha producido desde el año 92 hasta la fecha ningún cuestionamiento de fondo a lo que fue el pacto de país, el pacto de nación que se firma en Chapultepec en el año 1992. Entonces, yo no tengo ninguna duda, digamos, ese proceso fue exitoso. Ahora, el país podría haber avanzado muchísimo más en estos años. Si no ha avanzado es básicamente por el temor que tienen las élites de los poderes factos, las élites partidarias de todos los partidos, de enfrentarse a un mundo abierto, en un mundo en el que sienten que no pueden tener control de lo que sucede. Entonces, para evitar eso, tratan, digamos, ambos han tratado de tener bajo control a los partidos, a las instituciones, al sistema. Entonces, estamos en una nueva crisis de naturaleza distinta, digamos, a la anterior. O sea, no es que los espacios se han cerrado, sino las élites se aferran al pasado, ¿ven?, y frenan a las nuevas generaciones o a quienes están queriendo ver hacia el futuro y no hacia el pasado.